Bueno, pues muy buenos días. Les agradecemos a todos y a toda su atención. Mi nombre es Roberto Padilla y vamos a empezar hoy con nuestra sesión de el seminario Punto de Encuentro. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de talla internacional, el arquitecto Camilo Cerro, el maestro Camilo Cerro, que es investigador en arquitectura, autor y pensador del diseño. Obtuvo su maestría en arquitectura en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York, donde recibió la beca William King Memorial. Cuenta con más de 20 años de práctica profesional en los campos del diseño de arquitectura, interiores, producto y mobiliario, como fundador y director de Dharmatecture LLC en Brooklyn, Nueva York, y 5 años de experiencia académica en educación en diseño, de los cuales los últimos 4 se ha dedicado como docente de tiempo completo en la Universidad Americana de Sharjah, en Dubái. Camilo, seas bienvenido. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Y pues ahora sí que te cedo el micrófono para comenzar con tu plática. Muy bien. Pues primero muchas gracias al profesor Roberto Padilla por la invitación y a la Universidad Autónoma Metropolitana. Normalmente no hago estas presentaciones en castellano, así que me van a tener que tener un poco de paciencia porque mucho de la terminología técnica no me la sé en español. Así que con eso empezamos. Este, Estuve pensando sobre esta charla, en qué basarla y como están las cosas hoy en día, pensé que lo mejor de lo que podríamos hablar es de sustentabilidad. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Mi compañía de arquitectura, que se llama Dharmatecture, se especializa en hacer ideación también para otras compañías. Y nuestra especialidad en ideación es pensar en cómo nos vamos a tener que adaptar para los cambios climáticos de los próximos 10 años. Ustedes que están en la escuela ahora son una generación que va a tener una vida muy difícil. Es una generación que va a tener una vida mucho más difícil que la de sus padres. Y eso es porque el cambio climático va a ser una parte del día a día con la que van a tener que lidiar. Entonces, con eso en mente, pensé que sería bueno hablar un poco hoy sobre cambio climático, pero especialmente comida. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo hacernos más adaptables. Tristemente, la sustentabilidad ya no es suficiente. Si uno se siente sustentable porque recicla o porque no usa plástico, eso hubiera estado muy bien en 1980 y hubiera ayudado mucho. Pero ya estamos en un punto en el que cositas de ese tipo, plantar árboles, por ejemplo, no son suficientes. Eso no quiere decir que no son cosas importantes que tenemos que hacer como un efecto secundario de nuestras vidas, pero hacer un poquito no nos va a llevar a ningún lado. Ahora los cambios van a ser muy drásticos y estamos en un punto en el que la sustentabilidad tiene que empezar a ser vista como un tipo de adaptabilidad. No tenemos la capacidad de arreglar el planeta. Lo vemos todos los días, los políticos no hacen nada. Y ya estamos en un punto en el que los cambios tienen que ser drásticos. Entonces, con esta incapacidad de arreglar el planeta, tampoco quiere decir que nos vamos a cruzar de brazos y dejar que todo se eche a perder, pero tenemos que tener más que un plan. Y entonces, mientras la sustentabilidad está ahí, hay que empezar también a pensar en cómo vamos a adaptarnos al tipo de vida que se nos viene encima y que en realidad ya estamos viviendo. Entonces, uno de los desafíos más grandes para nuestra existencia básica es el suministro de alimentos. Este, Vamos a tener para el 2050 una población de 9.700 millones de personas en el planeta. Y esto va a generar una serie de problemas. Entonces,
tenemos que empezar a ver formas, primero que nada, de alimentar a toda esta gente. Y para hacer eso vamos a tener que adaptarnos a una serie de cosas. Y las 4 cosas más importantes que se me ocurrieron para esta charla son adaptabilidad al cambio climático, adaptabilidad a enfermedades infecciosas como la pandemia. Me di cuenta al verlos, algunos de ustedes organizando esto, que todavía usan máscaras. Nosotros ya dejamos de usarla, pero eso no quiere decir nada. Como vino esta pandemia, vendrá otra en algún momento. Y el cambio climático está generando algo que lo teníamos previsto, pero ya se empezó a dar en números grandes, que es la migración ecológica. Y esto obviamente está todo funcionando a la vez, junto con que estamos usando nuestros recursos naturales demasiado rápido. Entonces, para alimentar a la humanidad vamos a necesitar aumentar la producción alimenticia y, y esto requiere mucho espacio que no tenemos, porque si usamos el espacio destruyendo selvas y bosques, pues en realidad no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que va a haber la población mundial va a seguir subiendo. En este dibujo pueden ver los lugares a donde la migración por cambio climático va a acentuarse. En este momento, la mitad del mundo, de la población mundial, vive en ciudades, pero para el 2050 ese número va a ser mucho más grande. Entonces tenemos que empezar a pensar en que la ciudad misma tiene que empezar a tener formas de alimentar a las poblaciones. Si a esto le sumamos, obviamente, la migración climática, en el 2021, 59 millones de personas fueron desplazadas por cuestiones climáticas. Algunos vuelven a los lugares después de que el problema se trata de alguna forma, pero otros no. Y esto va a empezar a suceder mucho más. En sus vidas, el tipo de migración principal que va a haber en el planeta es climática. Este tipo de migración va a ser normalmente un tipo de migración interna. Y en estos dibujos pueden ver un poco la cantidad de personas de las que estamos hablando para el 2050. Son números muy grandes de gente que va a ser desplazada. Hoy en día hay ciertos países que están a punto de dejar de existir debido al cambio climático. Estos son nombres de islas que son los primeros países que van a desaparecer, y esto va a suceder durante sus vidas, la vida de todos ustedes que están viendo en este momento. La que tiene más problemas en este momento es Tuvalu, que Tuvalu va a dejar de existir en 20 años. Y el problema es qué hacer con esa gente. Esa gente no solamente va a dejar de tener un país, sino que van a tener que migrar, no juntos, a otros países, en donde van a tener que convertirse en gente de esos países que los reciben, perdiendo su identidad cultural, que normalmente está ligada al país en el que viven. Y esto nos lleva al tema de hoy, que es la inocuidad alimenticia. ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga acceso a comida nutritiva y no cara en el futuro? Entonces, por eso se me ocurrió que la plática de hoy iba a ser sobre la cocina. Porque si vemos las cosas, si empezamos en el micro, vamos a eventualmente terminar en el macro. Y la cocina no es solamente es el centro de la casa, sino que es además el centro de vida de cualquier comunidad. Entonces, vamos a usar un estudio en este momento
del micro al nivel de la cocina para poder hablar de temas más grandes a nivel urbano. Para esto vamos a empezar con un poquito de historia. Esto es Skara Brae en Escocia. Es la comunidad humana más antigua que hemos encontrado hasta hoy. Existió entre el 3180 y el 2500 antes de la era común, y lo que nos proporciona es acceso a entender cómo vivía la gente. Y lo que vemos inmediatamente en el centro es la cocina. Una cocina que existía como un centro social, pero obviamente también como un centro alimenticio. Estas comunidades eran autosuficientes porque eran chicas y a pesar de que tenían comercio con comunidades alrededor de ellos, eran autosuficientes a un nivel de consumo de alimentos. Hoy en día, si estudiamos la cocina de la forma en que se la enseñamos a alumnos de interiorismo, de arquitectura, la cocina moderna, y cuando hablo de la cocina moderna, a pesar de que voy a estar hablando de la cocina occidental, las ideas que vamos a tratar hoy son aplicables a cualquier localidad. Claro que diseñadores van a tener que aplicarlas en términos de las necesidades y usos de esas localidades. Yo voy a usar la cocina occidental como un ejemplo para poder hablar de ciertos temas. Y esta es la cocina occidental. Algunos de ustedes tienen una cocina parecida a esta en la casa. La cocina está dividida en 5 zonas. Una zona de almacenaje de alimentos, una zona de almacenaje de alimentos, de no alimentos, platos, vasos, cosas así. Una zona de limpieza, una zona de preparación y una zona de cocción. Estas 5 zonas funcionan básicamente en la cocina occidental desde 1950. Y estas 5 zonas se han transportado a cientos de países y a las culturas en estos países, para bien o para mal. Entonces la vamos a usar de ejemplo. Y esa cocina funcionaba muy bien en 1950 y la seguimos usando hoy, pero la cocina tiene que cambiar. Y el cambio tiene que ser un cambio que nos ayude a lidiar con este problema que vamos a tener en el futuro de escasez de alimentos. Entonces, lo que vamos a hacer es añadirle a esta cocina unas zonas nuevas. La primera zona va a ser una zona de producción de agua y alimentos, que va con el tema del que estamos hablando. Pero para entender esto hay que entender un poco el consumo de agua. Cada vez que uno come una manzana, uno al comer esa manzana ha gastado 70 litros de agua. Al comer un huevo, uno ha gastado 200 litros de agua. Estas son formas de pensar que no usamos normalmente, pero lo que generan es un entendimiento de la cantidad de agua que se usa para los bienes que tenemos normalmente a nuestro acceso, lo cual nos dice que el agua es increíblemente importante para nuestras vidas. Y por eso la cocina del futuro tiene que empezar a generar su propia agua. Durante toda esta presentación les voy a mostrar las tecnologías existentes en este momento, pero también les voy a mostrar sistemas baratos que uno puede hacer uno mismo para generar los mismos resultados. Entonces vamos a tener como una parte tecnológica y una parte más de hágalo usted mismo. Esto es un generador de agua atmosférico para una cocina. Agarra el vapor de agua de la atmósfera y lo convierte en agua. Este tipo de máquinas pueden ser compradas en tamaños más grandes. Esta es suficiente para hacer que una casa sea totalmente autosuficiente en términos de agua. Y hay más grandes que hacen lo mismo por un edificio.
Pero a la vez hay comunidades que han estado haciendo esto con otro tipo de tecnologías. En Marruecos, este tipo de redes agarran el vapor de agua de la neblina. Gravedad hace que las gotas caigan en un tubo abajo de estos aparatos y la misma gravedad hace que el agua baje en tubos la montaña a lugares donde hay granjas que están generando comida y usando esta agua. Entonces, estos sistemas, como pueden ver, no tienen que ser súper caros. Esta es una versión similar que se inventó para Addis Ababa en Etiopía y funciona de la misma forma. En la mañana hay neblina en este lugar. Este sistema de mallas agarran el agua, la gravedad hace que el agua baje y hay un tanque abajo que guarda el agua para el consumo de la comunidad. Este es uno de nuestros proyectos que fue inventado para lugares sin agua. La zona de arriba tiene 3 generadores de agua atmosféricos que generan 20,000 litros de agua al día. Los contenedores de abajo son granjas hidropónicas y de hongos, que son temas de los que vamos a hablar en un momento. Y en la parte de abajo hay un mercado. ¿Por qué es importante generar comida en las ciudades? Porque uno deja de pagar el costo de transporte y en muchos casos uno deja de pagar el costo de empaquetar la comida. Con eso la comida pierde 2/3 de su costo, no solamente haciéndola más accesible al público, sino que a la vez la tenemos a la mano en donde vivimos, generando además trabajo para gente que vive en las urbes. Entonces, ya cubrimos generación de agua, vamos a hablar de generación de alimentos. Y eso lo vamos a dividir en interior y exterior. Es muy importante entender que no hay un sistema que funcione perfectamente. Y es también muy importante entender que cuando decimos paneles solares, por ejemplo, el panel solar genera energía sustentable, pero el hacer el panel solar no tiene nada de sustentable. Requerimos minería y toda una serie de otras cosas industriales que no son sustentables. Entonces hay que entender que tener un auto eléctrico requiere que tengamos una batería eléctrica que requiere ciertos minerales que se tienen que sacar a través de producción en minas. Entonces, nada es 100% sustentable, nada es 80% sustentable cuando lo vemos en términos de un ciclo. Pero eso no quiere decir que no hay que tratar y hay que tratar de formas distintas. Entonces, en estos dibujos ustedes pueden ver, el único número que nos interesa es que el tener una granja normal gasta mucha más agua que el tener una granja urbana vertical. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer una para hacer otra. La cosa es tener sistemas que se superpongan entre sí para poder de esa forma llegar a los números que necesitamos para alimentar a la población del planeta. Entonces, de esa forma, la cocina del futuro va a tener que hacer comida. Y una de las formas en las que va a hacer comida, estos aparatos ya se los puede comprar en cualquier, no sé si todavía hay Sears en México, pero uno puede comprarlos en el mismo lugar donde uno compra refrigeradores. Poco a poco todo este tipo de máquinas van a bajar de precio, pero obviamente son algo que quizá la clase media pueda conseguir, pero no necesariamente para toda la gente. Pero vamos a ver otros sistemas que son más accesibles. Estos aparatos generan comida a nivel hidropónico, esto tiene ciertas ventajas. La comida hidropónica no usa tierra, y al no usar tierra no tiene ninguna de las enfermedades que van con la tierra. Entonces son básicamente comidas orgánicas. Obviamente con tecnología podemos hasta chequear cómo van creciendo en el teléfono. Pero lo que esto genera es que cierto porcentaje de las verduras que una casa necesita se puedan generar directamente en la cocina.
Y como les dije, se puede hacer de una forma muy barata. Esto es un sistema usando botellas recicladas que cuesta muy poco en hacer y usa un generador de esos que se usan para peceras para que el agua esté en movimiento. Este sistema específico yo lo usé cuando vivía en Brooklyn, en todas mis ventanas de la casa para generar mis verduras y es un sistema bastante accesible. Y hay en YouTube millones de personas que te enseñan cómo ponerlos en tu casa, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas ya tienen un nivel de accesibilidad gracias a las redes sociales y todo esto. Otro aparato que a mí me interesa mucho es la generación de hongos por el nivel nutricional de los fungi. Y este aparato permite que los hongos crezcan en la casa. También se lo puede hacer de esta forma. Y esto ya se empieza a vender en muchas zonas en el mundo. La caja tiene acerrín y tiene las esporas de distintos tipos de hongos. Uno hace un tajito en el plástico del frente, pone un poquito de agua, pone esta caja en un lugar no demasiado iluminado y poco a poco, y bastante rápido en realidad, los hongos empiezan a generarse. El hongo es la flor del fungi en realidad. Y este hongo, pues nosotros lo consumimos, entonces uno puede tener distintos hongos creciendo en la casa para añadir a nuestra dieta, ¿no? Y una de estas cajitas cuesta distinto en distintos países, pero es como comprar un litro de leche. Entonces, eso ya lo hace mucho más accesible que esta que vimos antes. Pero funcionan de la misma manera. Y bueno, la otra cosa, y es una cosa en la que México ya va mucho más avanzado que otros lugares, es que vamos a tener que empezar a comer muchos insectos. Los insectos tienen altos niveles proteínicos y son una cosa bastante fácil de generar. Eh, y estos son sistemas para la caza, eh, porque distintos tipos de insectos, Asia come insectos hace mucho tiempo también. eh, Al principio quizá los tengamos que convertir en harinas para que la gente tenga un tiempo de transición, pero en muchos lugares ya se comen directamente. Y esta producción de alimentos puede ser a nivel de cocina, pero también puede ser a nivel de la casa misma o del edificio. Este es un proyecto hecho por Terraform One en Nueva York y es una granja de insectos, diseñada para ser puesta en el techo de un edificio. Esto es un tipo de generación de alimentos exterior que es básicamente lo mismo que esta, pero a un nivel mucho más productivo. Y obviamente, cuando se puede, en lugares que lo permitan, vamos a tener que empezar a tener granjas caseras. Y esto en México se da en todos lados, ya no es nada nuevo, pero en algunos lugares en el mundo es una noción nueva en la que el jardín de la casa empieza a generar comida. Y obviamente en ciudades esto se puede empezar a hacer en cualquier edificio de techo plano. Francia acaba de pasar una ley hace un par de años que dice que todo edificio de techo plano construido nuevo en todo el país va a tener que tener un techo verde. No necesariamente granjas, pero techo verde eh, para generar oxígeno y otro tipo de cosas. Entonces, normalmente los edificios están siempre, la estructura de los edificios está hecha para aguantar más de lo que el edificio mismo pesa. Entonces, poner este tipo de granjas en los techos no es problemático. Vamos a usar ahora como estamos hablando de las plantas, vamos a usarlo para hacer un paréntesis y clarificar un malentendido. Mucha gente, y esto lo ve uno en el internet todo el día, cree que las plantas limpian el aire. Y es cierto que limpian el aire. Las plantas, especialmente ciertas plantas, ya se ha comprobado que limpian ciertos químicos del aire. Pero hay un malentendido con eso.
tener plantas en la casa no limpia el aire de la casa. Habría que tener tantas plantas en la casa que llenarían el espacio y no podríamos tener casa para que las plantas de la casa limpien el aire de la casa. Entonces, ese es uno de los malentendidos más graves que hay en términos de plantas, pero eso no quiere decir que las plantas no tengan otros beneficios. Si uno quiere limpiar el aire de la casa, es mejor usar uno de estos sistemas que son baratos y rápidos y funcionan mucho mejor que tratar de poner a la planta a hacer algo que hace en el espacio en el que la planta está, pero no hace en el espacio no ocupado por la planta. Pero las plantas tienen beneficios y esa es una de las cosas que van al lado de la comida. Vamos a tener plantas adentro de la casa, algunas van a ser comestibles, pero otras no tienen que serlo. Y al tener plantas en la casa tiene ciertas ventajas a nivel psicológico. Mejoran la cognición, nos ayudan a relajarnos, reducen la fatiga mental. Entonces, probablemente muchos de ustedes ya tienen plantas en las casas, les recomiendo que tengan más. Y a nivel de trabajo, aumentan el rendimiento laboral. Entonces, para la gente que nos está escuchando, que sean diseñadores, plantas tienen que empezar a ser un elemento, una de sus herramientas de diseño. En hospitales, esto ya ha tomado otro nivel. Hospitales modernos normalmente son diseñados con jardines y en lugares en los que hay inviernos fuertes, los jardines son internos. Y estos jardines están ahí por una cuestión de recuperación médica. Se ha comprobado que tener plantas en los hospitales ayudan a que los pacientes se curen más rápido. Aparte de las plantas, hay que pensar también en la biodiversidad. Y una forma muy efectiva de hacer esto es poner en estos jardines de los que estamos hablando, estos jardines exteriores o en los techos, jardines en los techos de las casas, abejas. Estamos teniendo un problema con las abejas y son una de las bases de biodiversidad en el mundo, entonces necesitamos más abejas. Así que es una buena forma de tener miel en la casa y a la vez ayudar a la biodiversidad. Entonces, con eso nos vamos a mover a una zona nueva también que la cocina debería tener, que se llama la zona de compostaje. Y uno de los sistemas que me gusta más a mí son los gusanos. Los gusanos son felices comiendo cualquier basura orgánica y al hacer esto generan compostaje que es bastante útil para el crecimiento de las plantas. Algunos diseñadores han inventado este tipo de granjas de gusanos para poner en el nivel de arriba, se abre la tapa y se pone los residuos de la comida y de papel. Esto no solamente genera menos basura, pero además genera dos tipos de compostaje, el tipo líquido y el tipo sólido. Ambos se pueden vender para que la casa genere más dinero o se pueden usar en todas estas granjas de las que estamos hablando. Y en este momento estamos hablando de una granja a nivel residencial, pero es mucho más factible en lugares, en zonas urbanas, como veremos en un rato, que las granjas sean a nivel de barrio y la gente participe poniendo tiempo para hacerlas producir. Este tipo de compostaje con gusanos, uno puede hacer el sistema uno mismo. Entonces, si uno no quiere ir y gastar por la versión súper diseñada, la ciencia atrás de este tipo de aparatos es bastante básica, entonces uno lo puede hacer en casa y tener el mismo tipo de resultado. Con esto también va el reuso de agua gris. En este caso estamos viendo un sistema que se añade a la tubería existente de una casa y hay formas de hacerlo mucho más barato también en YouTube. Y lo que hacen es que todo el agua de la ducha y el agua de lavar los platos pasa por un sistema que la limpia. Y la limpia
a distintos niveles, pero puede ser limpiada para ser reusada o puede ser limpiada para ser usada por las granjas de las que estamos hablando. Una versión de esto es dejar de hacer albercas y en vez de albercas hacer este tipo de estanques. La alberca está del otro lado, la pueden ver ahí en la foto, pero está conectada a este estanque. Entonces, toda el agua gris de una comunidad viene al estanque, el cual usa plantas para limpiar el agua y esa misma agua va y se usa en la alberca, que previene que uno tenga que usar cloro y otras cosas y otros químicos en el agua, porque es agua en movimiento, que a la vez es agua que está siendo almacenada. Entonces no es solamente una alberca, sino que esa agua puede ser filtrada y usada por las casas alrededor de esta alberca cuando es necesario, fuera de agua que también se mantendría en tanques y otras cosas. Entonces funciona como sistema de almacenaje. Si ustedes son arquitectos y tienen clientes que quieren albercas, no hagan albercas nunca más. Las albercas son totalmente no sustentables. Esta es una versión mucho mejor y cuestan lo mismo. Y la última zona de la que quiero hablar es la zona social y de trabajo. Y con COVID aprendimos que la casa tiene que funcionar de formas versátiles para poder permitir que algunos integrantes de la familia tomen clases a través de la computadora, otros trabajen desde la casa cuando no se nos deja salir de casa. Entonces la cocina se ha convertido en un lugar que antes era un centro social, sobre todo en comunidades como la mexicana, pero hoy en día es mucho más. Es un lugar de trabajo, es un lugar de estudio. Entonces, eso es una de estas cosas que tenemos que aprender de la pandemia y que van a cambiar la forma en la que diseñamos. Entonces, no solamente la casa en sí va a necesitar lugares donde uno puede trabajar, pero la cocina va a tener que tener algunos de estos lugares, sobre todo cuando uno vive en espacios comprimidos. El espacio va a tener que ser mucho más versátil. Entonces, pues estas son las distintas zonas de las que estábamos hablando. Arriba tienen las clásicas y abajo estas tres nuevas que hemos añadido a la discusión. Claro que poco a poco habrá otras zonas que se empiecen a añadir dependiendo de cómo nos vamos adaptando a estos cambios climáticos. En el diagrama de la izquierda tenemos la cocina y la relación que tenía la cocina en 1940. En el medio tenemos la cocina con la que empezamos hoy y a la derecha esta cocina que tiene mucha más versatilidad, pero a la vez se convierte en un sistema de autosuficiencia que además a nivel financiero le devuelve a la casa. Hay que dejar de tener casas que nos quitan constantemente, nos quitan en costo de electricidad y nos quitan en costo de agua. Y hay que tener casas que generen estas cosas para nosotros y que cuando tengamos de más la podamos vender. Entonces la casa se convierte además en una forma de tener, de generar dinero secundaria para la vida de uno. Entonces en el futuro, en estos próximos 10 años, van a ver que, y ya lo deben estar viendo hasta cierto punto ustedes, la casa se va a convertir en un lugar en donde uno trabaja, vive y genera alimentos y otras cosas necesarias para sobrevivir el cambio climático. Entonces, este tipo de granjas, pues las vamos a ver a nivel de apartamento, con algo chico que funciona al lado de una ventana. A nivel residencial puede empezar a tomar más espacio y ese espacio puede funcionar como una granja que utiliza tierra o una granja acuapónica o hidropónica que no lo usa. Pero la mejor y más factible forma de hacer este tipo de cambio es tener granjas comunitarias, granjas urbanas verticales que generen comida para el barrio en el que uno vive. Y entonces uno participa y donando tiempo, unas cuantas horas a la semana, trabajando en estos lugares, y eso le da acceso a una tarjeta quizá
que cuando uno va al supermercado que vende estas cosas, le da descuentos, por ejemplo. Pero es muy importante que empecemos a generar comida en las ciudades. Para que todo esto funcione, vamos a necesitar energía y obviamente una de las formas de energía básicas es solar. El problema con la energía solar es que se necesitan muchos minerales para que estos sistemas funcionen. Está muy bien ya que uno tiene el panel solar, es bastante sustentable y fácil de hacerlo funcionar, pero el tener el panel solar es complicado. Y uno de los minerales que se usa para hacer paneles solares se está acabando. Es un mineral específico que existe en China y en los Estados Unidos. Y es una de las razones por las que, no sé si vieron en las noticias, ayer aterrizó una nave espacial en el océano, que es un experimento para poner gente de nuevo en la Luna, porque la Luna está llena de este mineral y lo necesitamos, porque estamos adictos a la tecnología. Entonces, cuando pensamos en paneles solares, pues sí, uno puede poner un par de paneles solares en el techo y eso funciona bien, pero todo es mejor cuando lo pensamos a nivel comunitario. Entonces, este jardín de paneles solares o granja de paneles solares, no sé cómo le llamaremos, eh, es más que suficiente para darle energía a todo este barrio y a la vez vender la energía que sobra, eh, generando un dinero que le llega en forma de cheque a todas estas casas todos los meses como un extra. Entonces la inversión en los paneles se paga, se autopagas en una cantidad de tiempo, normalmente 5 años, de no pagar energía al gobierno y cosas así. Y la comunidad está, en términos de energía, por lo menos ya es autosuficiente. También hay que pensar en energía de viento y de vuelta, porque estamos pensando en cómo sobreponer sistemas y tener la mayor cantidad de sistemas que se sobrepongan entre sí. Es muy importante no pensar en la solución de un lado o del otro. Las cosas no son blancas o negras, las soluciones son siempre grises. Entonces hay que mezclarlo con energía geotérmica y hay que mezclarlo con energía hidráulica y con energía oceánica. Estas son turbinas que se ponen en mares turbios y al pasar el agua a través de las turbinas genera energía. Y obviamente hay que también empezar a pensar en energía biológica. Al hacer eso vamos a necesitar tener sistemas que guarden esta energía. Este es uno de los típicos que yo uso cuando hago residencias en los Estados Unidos o acá en los Emiratos. Lo ponemos en un cuarto para las cuestiones eléctricas de la casa y lo que hace es que agarra toda la energía solar del techo o energía de viento y la guarda para ser usada durante la noche o cuando uno quiera. Obviamente este es un aparato que es caro, cuesta como $3,000 uno, pero esto se puede hacer a nivel comunitario y se puede hacer con baterías de auto que uno agarra en el basurero y las agarra para que hagan el mismo proceso. Mi compañía hace mucho trabajo gratuito en comunidades que no tienen dinero para hacer este tipo de cosas y nos las arreglamos para ponerles paneles solares y ponerle este tipo de cosas con sistemas que además ellos mismos pueden arreglar y aprender cómo arreglar a través de YouTube y otros sistemas. Pero a nivel barrio, se pueden hacer este tipo de almacenamiento energético con sistemas de baterías integradas como parte del planeamiento urbano de los barrios mismos. Y a nivel personal, pues hay que empezar a cambiar la forma de ser. Y esto, el problema es que los humanos cambian muy lentamente y no tenemos tiempo ya de cambiar tan lentamente. Entonces, no les voy a decir que se tienen que hacer vegetarianos, porque muchos de ustedes no lo van a hacer, pero hay que empezar a comer menos carne. Y eso es porque las carnes comen muchas cosas y usan mucha agua y necesitan espacio que necesitamos para bosques y para otras cosas. Entonces, si quieren proteína, comen insectos. Es mucho mejor para el medio ambiente que a que se pongan a comer demasiada carne o pescado o animales en sí.
El punto de todo esto es que empezamos en el micro y ya estamos en el macro, estamos hablando de barrios y estamos hablando de urbes, y no importa qué se haga, ¿eh? De lo que he hablado hoy son algunos ejemplos nada más. Hay millones de ejemplos por ahí. La cosa es usar la mayor cantidad de estos ejemplos, sobreponiéndolos para generar un ciclo cerrado. Y es muy difícil hacer un ciclo cerrado, pero si lo vamos cerrando poco a poco, aquí es donde la sustentabilidad funciona todavía. El no usar bolsas de plástico ya no hace nada, aunque es mejor no usar bolsas de plástico, pero al generar estos ciclos es donde todavía tenemos mucho poder para cambiar las cosas. Entonces, hay que empezar a pensar a nivel de ciclo. ¿De dónde vienen los materiales? ¿En dónde terminan los materiales? Y lo que hicimos en esta charla es reestructurar todo eso al nivel de la cocina para generar un sistema en la cocina en el que sabemos de dónde vienen los materiales y a dónde van los materiales. Generamos nuestras propias cosas, no dependiendo de los sistemas políticos, porque en cierto momento los sistemas políticos no se dan abasto. Entonces es mucho más factible que las comunidades empiecen a ser más autosuficientes y dejar que el gobierno use el dinero para cosas un poco más complicadas, en vez de tener la responsabilidad de generar agua y comida constantemente para la población, hasta ciertos puntos, porque en realidad no lo hacen tan bien. Y esto nos lleva a pensar de una forma distinta, y la forma en la que queremos pensar es una en la que llegamos a esta idea de una autosuficiencia en la que generamos algo en vez de consumir constantemente. Y esto es lo que en inglés se llama net positive, que son sistemas en los que minimizamos nuestra huella de carbono lo más posible. Y de vuelta, el humano cambia lentamente, somos muy tercos y eso es lo que nos está llevando a la extinción. Algunos científicos calculan que nos quedan 10 generaciones antes de la extinción. Entonces, depende de la generación de ustedes empezar a pensar de formas distintas para hacer estos cambios. Y una de las cosas que son fundamentales para que estos cambios funcionen es empezar a pensar en una forma net positive. Ya ser verde no es suficiente, no hacer nada de carbono tampoco es suficiente, hay que empezar a generar cosas. Y una forma de mantener como la perspectiva es cualquier proyecto que ustedes estén haciendo a nivel de diseño, porque me imagino que la mayoría de ustedes son diseñadores, chequen cuántas de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la cosa que ustedes están haciendo toca de alguna forma. Entonces, lo que queremos es tocar la mayor cantidad de estos puntos con nuestro trabajo para generar soluciones. Y no importa si las soluciones son pequeñas, pero si la solución ayuda a cualquiera de estos puntos, estamos básicamente en la dirección correcta en términos de nuestro trabajo. Si lo que estamos haciendo va en contra de estas cosas, pues obvio. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, muchísimas gracias, Camila. Ahorita pasamos a las preguntas. Tenemos aquí gente que es del posgrado, que tenemos nosotros aquí de Ciencias y Artes para el Diseño. Creo que Mm, ya están viendo el trimestre de sustentabilidad, ¿verdad? También hay gente de arquitectura y de planeación territorial, son alumnos. muy Entonces, bien. me gustaría que le pudieran preguntar a Camilo. Déjame ver si puedo voltear esto para que los veas. Permíteme. Sí. Se congeló la imagen. Bueno, no sé si se alcanza a escuchar. Sí, sí lo puedes escuchar también. Ahora sí.
Se habían congelado un momentito, pero ahora ya escucho. Entonces, Pues quería saber más o menos si hay como estudios del impacto ambiental que genera estar como tomando el agua de la atmósfera. Esta no es una idea nueva, se ha usado hace mucho, mucho tiempo y hay muchos estudios. Hasta ahora el sistema es regenerativo, entonces no parece haber ningún problema. Obviamente en cierto momento si empezamos a agarrar mucho va a haber otras repercusiones, pero en este momento parece una solución, y de vuelta hay que hacer muchas soluciones distintas, ¿no? Hay que también hacer desalinización y hay que conseguir agua de muchas formas, pero por ahora es una forma que está ayudando bastante, sobre todo en lugares como este que son desérticos. Pero probablemente han visto en el internet o en algunos estudios que han leído, uno de los graves miedos es que las próximas guerras van a ser por agua. Entonces, este tipo de tecnologías están ayudando bastante a que ese tipo de forma de pensar eh, ya no sea tan factible. Pero sí, hay estudios y es bien fácil encontrarlos. En Google Scholar hay acceso a todo eso. Entonces, De nada. Bueno, no sé si me escucha bien. Sí, En cuanto a la práctica de la arquitectura, bueno, usted en su práctica, en su ingeniería, ¿qué materiales cree que son los mejores, los más factibles para la construcción de obra nueva? Porque, por ejemplo, el concreto, pues, el agua, el acero, todo eso, la huella de carbono pues, es increíble y aún así pues, se sigue consumiendo concreto como si no hubiera. sí. ¿Y cuál sería como la opción para combatir o para atenuar esa huella de carbono de plano, olvidamos el concreto? El problema es que no hay una buena respuesta a tu pregunta. Porque como diseñador o como arquitecto, uno sabe que puedes llegar a un proyecto con las mejores intenciones y te cortan el presupuesto a la mitad del proyecto y no te queda de otra más que hacer lo que puedas, ¿no? Entonces, la respuesta real a tu pregunta es uno hace lo que puede. Y si puedes convencer al cliente de hacer un poco más, mejor. La segunda parte de tu respuesta es que no hay mejores materiales que otros. Sí, la gente está inventando un montón de cosas, pero quizá no existan en la localidad donde uno está trabajando. Entonces, en ese punto es mejor usar materiales locales, ¿no? Y para los arquitectos, bueno, pues depende mucho. Obviamente el cemento es un material problemático, pero México tiene una historia muy fuerte en el uso del ladrillo, por ejemplo. Y tiene a grandes arquitectos como Mauricio Rocha, que son unos maestros del ladrillo, ¿no? Así como los uruguayos, como Diestes en Uruguay, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería primero usar materiales locales, porque están ahí y ayudas a la economía local y ahí. Y si puedes, al usar materiales locales, enseñar a hacerlos mejor o experimentar para mejorarlos, pues mejor todavía. Porque no podemos andar dependiendo de un material que inventaron los alemanes y que no podemos conseguir. No importa cuán bueno sea ese material, porque estamos a la disposición de otro país y a la disposición del costo de traer estas cosas a nuestros países, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a ver cuáles son los materiales locales que son más sustentables. Y para ese tipo de cosas, México tiene una historia milenaria. Entonces, ha habido arquitectos náhuatls y mayas y olmecas y otomís y toltecas haciendo cosas por muchísimo tiempo que todavía hacemos hoy. Entonces es un poquito ver eso, ¿no? En el DF, por ejemplo, hay que usar más rocas volcánicas, hay que usar más lo que hay ahí a la mano. Y a final de cuentas, el usar materiales que están cerca bajan el costo de transporte.
Entonces, con eso por lo menos estamos siendo sustentables en términos de no gastar gasolina. A veces la sustentabilidad no es usar los materiales correctos, sino entrarle a la sustentabilidad por la puerta de atrás. Y entonces podemos ser sustentables al no usar transporte y no usar gasolina o al no usar otros tipos de cosas, ¿no? Entonces la cosa es ser imaginativo en la idea que tenemos de lo que es ser sustentable. Entonces yo, por ejemplo, estoy en los Emiratos y acá hay dinero y se hace muchísima investigación con materiales súper interesantes. Ahora estoy trabajando con aluminio transparente, por ejemplo, que no te sirve de nada, porque a menos que no seas un ejecutivo en Televisa, no vas a pagar por traer ese material a México, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de, como de sentido común. No sé si te contestó la pregunta, pero bueno, por ahí va. Sí, no, pues genera otra perspectiva, muchas gracias. Sí, definitivamente. Por cierto, yo fui a la primaria con el profesor Padilla. Sí. Para que se ponga rojo un poquito. A pesar de que yo no soy mexicano, viví en México hasta los 17, de los 6 a los 17 años. ¿Alguna otra pregunta? Dado la experiencia, bueno, con base en la experiencia que ha tenido respecto a los proyectos comunitarios que ha desarrollado eh, y las diferentes tecnologías o métodos de sustentabilidad que ha aplicado, ¿cuál sería como el que más recomendaría o el que ha tenido un mayor éxito a nivel comunidad? Todos funcionan hasta cierto punto, o sea, pero la recomendación que yo les daría si quieren trabajar a nivel de comunidad es que es muy importante que no lleguen a una comunidad creyendo que ustedes tienen respuestas. Es muy importante encontrar una ONG que ya esté establecida en esa comunidad a la que la gente le confíe con quién trabajar. Entonces, lo que sucede es que la ONG lo trae a uno. O sea, una organización que ya tiene una reputación en el lugar donde uno va a hacer cosas. Pero es muy importante bajarse del árbol y no creer que uno va a resolver problemas. Y la otra cosa que es muy importante, que va a ser muy importante en los próximos 10 y 15 años, es que los diseñadores tienen que hablar con la comunidad. Obviamente no con todos, porque no funciona, pero hay que hacer un sistema en el que haya representantes que después de hablar con el diseñador, hablen con las comunidades las comunidades saben lo que necesitan. Entonces, esto va a ayudar mucho en el proceso del diseño, pero requiere que el arquitecto deje de creer que es Dios. Entonces, lo que vamos a ver mucho es proyectos comunitarios en los que la comunidad participa en el proyecto creativo y en el proyecto de diseño. Pero como proyectos hacemos muchísimos y son todas cosas chiquitas. O sea, hacemos escuelas de fútbol en África para niñas, por ejemplo, para protegerlas y que les den educación sexual separadas de los hombres, por ejemplo. O sea, de vuelta, muchos proyectos son proyectos en los que la temática real es por la puerta de atrás, mientras que la temática que se da a nivel comunitario es algo como una escuela de fútbol, ¿no? Entonces, pero ese tipo de información solamente una ONG que ha estado 20 años trabajando en la comunidad te puede decir cuáles son los problemas que tu diseño tiene que resolver. ¿Algo más? Todavía hay tiempo antes del partido. ¿No? Pues bueno.
Uy, si alguien está hablando, no los estoy escuchando. Se está escuchando cortado. No. Sigo sin escuchar. A ver, ¿así nos escuchas? ¿O así me Ahí escuchas? te escucho. Sí, Ah, ahí ok, sí. ok. Es que mira, estaba hablando con ellos porque tenemos a alumnos aquí del posgrado y tenemos un trimestre que es sustentabilidad. Entonces, muchos de los proyectos que ellos plantean tendrían que ver con una aproximación sustentable de alguna manera, ¿no? En alguna de las ramas del diseño. Y siempre les cuesta mucho trabajo tratar de abordar la cuestión sustentable porque todavía aquí en México es un tema como que muy en el aire, ¿no? Todavía no está muy aterrizado. Y pues nosotros somos un país tercermundista y no tenemos ni el dinero ni la tecnología, digamos, que tú comentas, ¿no? Muchas cosas son nuevas. Entonces quería hacerles una pregunta a ellos, si lo que tú nos expusiste ahorita les podría abrir el horizonte como para que sus proyectos tuvieran otro tipo de enfoque o pudieran enfocar sus proyectos a una cuestión un poco más social, ¿no? Era la pregunta que les quería hacer, a ver si alguno de ellos, pues no sé, quería participar o quería ya ver si lo que tienen planteado ahorita para sus proyectos finales, porque el posgrado aquí es de 2 años, entonces al final Ujú. tienen que hacer una tesina, tienen que proponer un proyecto de investigación. Y a veces estos proyectos varían durante el año y me llamó mucho la atención cómo nos estás exponiendo esta última pregunta, cómo tomar el problema por la puerta de atrás, que tú le estás llamando, Sí, y disfrazarlo de otra cosa, ¿no? En donde realmente lo que estás tratando es un problema más fuerte, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, lo que nos decías, ¿no? De las escuelas de fútbol. Y es una sí. problemática fuerte aquí. Por ejemplo, aquí en México hay un comedor que se llama Comedor Santa María, que le da de comer a niños de muy escasos recursos y les cobra creo que 1 peso diario por la comida. Y realmente lo que hacen es forzar a los papás a que vayan a tomar clases o cursos o pláticas una vez a la semana para que la familia empiece a avanzar un poquito más, ¿no? O sea, cuestiones de educación sexual, de integración, cuestiones por el estilo. Entonces era una pregunta abierta a los que estaban aquí, nuestros alumnos del posgrado, pues para que esta plática la puedan tomar y reformular tal vez sus proyectos de investigación o abrir, ¿no? Las fuentes que tienen, ¿no? Para buscar otro tipo de soluciones. También tenemos profesores aquí, está la doctora Bertana Salas, por ejemplo, que es de las investigadoras aquí más fuertes que tenemos en el departamento, y es una especialista en ergonomía y trabaja con temas de diseño industrial, ¿no? Discapacidad, ¿no? También tenemos a Karina Sánchez, que es de nuestros especialistas también en sustentabilidad. Entonces, era como una pregunta abierta para ver si alguien tenía otra pregunta o algún otro comentario. Sí, sí. Ella pregunta sobre qué han desarrollado sobre la tecnología de plasma, ya, o si la manejan. ¿Sobre la tecnología de qué? De plasma. De plasma. ¿De plasma? ¿De qué tipo? No nos dijo, vamos a Plasma atmosférico frío. plasma. No conozco nada, quizá la conozca por otro nombre, pero ¿qué es lo que hace la tecnología? Por ejemplo, está trabajando en unos dispositivos que está conectando dentro de una habitación y ayudan a bajar los altos voltajes. Por ejemplo, y hacen un poco que la energía del espacio, sea como mucho más eficiente. Ajá. Dice que mineral. Pues la verdad no conozco nada de esto yo. Aquí no estamos haciendo nada con eso. Ella está trabajando con unos dispositivos que tú lo pones junto a tus contactos de energía, Ajá, bajan los voltajes y bajan los consumos, como que estabiliza. Aquí en México lo que tenemos, ¿no? El problema de los altos y bajos claro, picos en los voltajes hacen que el consumo de energía se vaya a las nubes claro, por esos picos. Lo que ella ha estado trabajando es que con esa parte de la energía logra bajar logra estabilizar los consumos, como un regulador, pero sin estar claro. No, está muy interesante. Normalmente acá tenemos ese tipo de problemas constantemente. Solo que
Sí, no, tendría que hablar con alguien en el departamento de ingeniería para hacer preguntas sobre esto. Porque no es algo que se dé lo suficiente como para que esté como en nuestro foco, en ese tipo de cosas. Pero en términos de lo que decía el profesor Padilla, lo que traté de hacer es mostrarles que todas estas tecnologías uno las puede hacer uno mismo con videos de YouTube. El punto es ese, que no hay que andar esperando a que una compañía de refrigeradores en México empiece a hacer granjas hidropónicas. Y en realidad lo que yo espero es que cada lugar encuentre sus propias versiones de las cosas que necesitan. Hablando con la gente y viendo la dirección de la evolución de sistemas que ya hay ahí. Entonces, mientras aquí este tipo de cosas funcionan porque es un lugar que no produce comida, por ejemplo, entonces no son autosuficientes en comida, producen el 18% de la comida que necesitan, pues este tipo nosotros nos enfocamos mucho en producción de comida, por ejemplo. Pero la realidad es que vamos a necesitar mucha comida en el futuro y bueno, la Ciudad de México sabe eso porque es una de las ciudades más grandes del mundo. Pero la cosa es que YouTube en este momento está lleno de arquitecturas sin arquitectos, de todos estos sistemas que se pueden implementar en cualquier tipo de proyectos a costos mínimos para hacer este tipo de cambios, ¿no? Pero se puede empezar con estudiar materiales. A nivel arquitectónico puede ser una cuestión de empezar a entender que volver a usar ciertos materiales, como el adobe, por ejemplo, en zonas en las que se dé, que se usa mucho en México de todas formas hoy en día, pero se ha empezado a usar mucho en la Ciudad de México misma. Conozco a varios arquitectos que están usando materiales más locales para hacer proyectos, ¿no? Entonces, eso es un paso. Pero a nivel tecnológico depende un poco de si se pueden hacer esas tecnologías allá. Así no andan importando cosas, ¿no? Porque eso sube el costo y hace que no sea accesible para el resto de la población. Lo ideal sería que los gobiernos se dediquen a hacer ciudades de 20 minutos. O sea, una ciudad que uno pueda ir a todo lo que necesita en 20 minutos caminando, ¿no? Que es el patrón urbano sustentable que se espera utilizar en el futuro. Pero bueno, eso requiere gobiernos que se metan a hacer este tipo de cosas y no hay tantos, no hay muchos de esos. Entonces, el punto de esta plática era un poco entender que la responsabilidad es de los diseñadores. De la misma forma que la responsabilidad es de los doctores y de los mecánicos, pero nosotros somos diseñadores y tenemos una responsabilidad que trasciende la parte psicológica del diseño, que ahora se tiene que meter en cuestiones sociales y en cuestiones de desarrollo y en, obviamente, cuestiones alimenticias y de este tipo de cosas. Sí, por favor. Al final, el inicio de la conferencia fue como catastrófico, ¿no? Así de, ya valimos. Si no hacemos algo, va a estar muy complicado. Yo sí tengo confianza, no sé si tú tengas confianza en que en realidad las nuevas generaciones van a poder resolver de mejor manera este problema. ¿Sobre es un futuro promisorio o de plano sí está muy complicado? Está muy complicado. En este momento, por lo menos de mi lado, estamos manejando que quedan 10 generaciones humanas antes de la extinción. Los humanos no llegaron a un punto como los dinosaurios en los que ya estaban. Los dinosaurios vivieron muchísimo tiempo más que los seres humanos. Nosotros estamos muy bebés con nuestra existencia y la pandemia nos mostró lo frágiles que somos, ¿no? No solamente a nivel físico, sino a nivel social. Todavía nadie se ha atrevido a soltar números de cuánta gente murió, pero los números son catastróficos, ¿no? Entonces, en algún momento sabremos eso. A mí me gustaría ser optimista y pensar que las generaciones nuevas van a arreglar los problemas, pero no lo van haciendo.
O sea, la generación de ahora, ni la generación anterior, ni la generación anterior, han tenido sus batallas ganadas, pero el nivel de cambio que estoy viendo a nivel social en la humanidad no es suficiente para adaptarse al tipo de problemas que están empezando a surgir. Y los problemas van a ser exponenciales. Entonces, por eso la plática se llama, se enfoca en la adaptabilidad, porque ya no estamos en un punto en el que podamos arreglarlo. O sea, Ya pasamos el punto de arreglo hace una década más o menos. entonces el Entonces punto lo que queda es estabilizarlo y adaptarse a vivir con ese nuevo mundo. Perdón, me interrumpí. Sí. es lo que quería decir, o sea, el punto de adaptación humana ya, o sea, ahora sí que la situación ya sobrepasó la capacidad de adaptación humana que va a haber a futuro. Y la podemos estabilizar todavía. El problema es que la meta ahora es estabilizar el sistema, que es el mundo. Pero el problema es que tampoco estamos haciendo lo suficiente para hacer eso. Y entonces, porque no estamos haciendo lo suficiente, los modelos, o sea, las inteligencias artificiales que están haciendo estos modelos, están prediciendo 10 generaciones. Pero es un poco como cuando iba a haber guerras nucleares y los científicos inventaron el reloj del fin del mundo. Y siempre estamos 2 minutos antes de que todo termine, ¿no? Entonces, la cuestión es ver que no termine. Sí. Pero el problema es que a pesar de pláticas como estas, la gente normal en la calle tiene otros problemas, no está pensando en estas cosas. Y en una ciudad como la Ciudad de México, es porque no viven el calentamiento global y el cambio climático demasiado. O sea, de repente hay efectos invernaderos. Yo me acuerdo que crecí con efectos invernaderos en la Ciudad de México, pero y tienen terremotos, pero terremotos siempre hubo en esa parte del país. El problema es la gente que está al lado del agua. Esa gente ya está empezando a sentir eso. Y lo van a sentir fuerte en 5 años cuando ya no haya atún, por ejemplo. El atún es el primer pescado que va a dejar de existir. La tilapia ya no existe. Lo que uno come como tilapia son otros 2 pescados que se le parecen porque ya no hay tilapia. Pero a nivel consumo no sabemos que estas cosas son ciertas, ¿no? El salmón es otro problema. Probablemente ninguno de nosotros come salmón natural. Y si comen salmón, van a ver que tiene unos pedacitos grises. Y es porque ese es el color del salmón de granja. Les meten pastillitas para que se haga rosado como el otro salmón y esos cachitos grises son pedazos que no se pintaron. Pero nadie va a comer salmón gris porque estamos predispuestos, ¿no? Entonces, en realidad ya nos pegó todo esto hace tiempo, solo que el sistema oculta muchas de estas informaciones constantemente, ¿no? Porque tiene que seguir funcionando. Pero si uno vive en deltas en Vietnam o deltas en Calcuta, en la India, los problemas de crecimiento de agua, como en Venecia, son anuales ya. Y son ciudades que en un rato ya no van a estar ahí. El problema que tenemos nosotros acá es que los Emiratos van a perder 3 kilómetros de tierra costera. O sea, de la costa van a perder 3 kilómetros para adentro en toda la costa. Entonces lo que están haciendo ahora es que están construyendo todo más para adentro. Entonces ya desde ahora están haciendo cosas. La cuestión es empezar a pensar, empezar a tener acceso no es tanto acceso, es empezar a hacer, a diseñar todo lo nuevo con esta mentalidad en mente para estar preparados, básicamente. Y algunos países lo están haciendo y otros no. Singapur es muy buen ejemplo de sustentabilidad a nivel urbano.
México también lo es. O sea, la cantidad de gente que usa transporte público en México, eso es increíble. Entonces, en ciertas cosas ya sucede en México, solo que tiene que suceder más. Eso es todo. Pero no nos gusta escuchar estas cosas y no nos gusta cambiar rápido. Siempre cambiamos hasta el nivel de nuestro confort. Cuando estamos incómodos, ahí acaba el cambio. Y el problema es que el cambio que necesitamos en este momento empieza después de la incomodidad. Y eso es lo que nos va a acabar matando, creo yo. Sí. Por suerte, mi generación y la de los profesores van a estar muertos antes que todos los otros. Entonces, es todavía el trabajo de la generación nueva tratar de arreglar todas estas cosas. Solo que para hacerlo tienen que enfocarse bien y tienen que empezar a cambiar ellos drásticamente. Sí, perdón, por favor. Sí, yo más que pregunta, es agradecer, es la tercera vez que me toca escuchar. Y bueno, le das, yo que doy la parte de sustentabilidad, cada vez me dicen que yo doy clases de únete a los optimistas, porque no me creen mis compañeros, muchos de los colegas. Y también digo lo mismo, lo único es que yo ya no voy a estar, ¿no? Tengo Claro. 56 años y de verdad no me va a tocar, pero para nada estos problemas. Pero esto de las economías locales, te lo agradezco mucho porque le da como un soporte. Yo en diseño industrial en terminal les digo, su mayor aporte es buscar la economía local. Su mayor aporte es encontrar proveedores locales. Sí. Es disminuir la huella de carbono, pero del transporte. Depender del extranjero no es sustentable. Así es. Les encanta el PLA en diseño industrial. Les encanta hacer impresiones en 3D y ahí planear pura impresión en 3D en PLA. No tenemos PLA. Pues nosotros estamos haciendo impresión en 3D todo el tiempo con Adobe. O sea, tendríamos que buscarle. El PLA no es la solución. Viene de España. ¿Por qué no buscamos? Es cuestión de experimentar un poco. Nosotros hacemos nuestras propias máquinas de impresión en tercera dimensión. E imprimimos con café, con azúcar, con sal, con Adobe, constantemente, ¿no? Es encontrar el material local que haya a la mano y usar ese material para imprimir en tercera dimensión. Solo se necesita un binder y el binder puede ser cualquier cosa pegajosa, puede ser miel, puede ser cualquier cosa. Pero el punto es no depender en la máquina esa que hace plástico, porque obviamente el plástico lo importamos y además es plástico, entonces, ¿qué hacemos con él después? Y eso se complica, ¿no? Pero mira, esto es Adobe, ¿no? Hay una persona que se llama Ron Rael en la Universidad de Berkeley, que es probablemente la mejor persona en el mundo en este momento a nivel de experimentación con productos naturales para impresión en 3D. Por si alguien está interesado, la página de ellos se llama algo así como Emerging Objects, objetos emergentes. Pero ellos son como la vanguardia en imprimir con cosas naturales. Pero obviamente empezaron hace 20 años haciendo esto, ¿no? Empezaron con plástico hace 20 años y dejaron el plástico hace 10. Pues muchísimas gracias. General, anotamos aquí un montón de líneas de proyectos de investigación, un montón de líneas de trabajo. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo insisto que la sustentabilidad es transversal y no tiene que haber una línea sustentable, sino Sí. todo tiene que ver. Creo que además la cosa más importante es obvio que no me crean nada de lo que dije, ¿entienden? Ustedes tienen que ir y chequearlo ahora y hacer su propio sabor de esto. Tiene que quedar más Yo ya estoy muy lejos, hace mucho que dejé México, he estado
fuera de México desde los 80 y mis soluciones en este momento son para Estados Unidos y para aquí. Entonces, no se aplican a México. Entonces, tómenlo como como un cuento que les estoy contando y ustedes tienen que hacer algo con eso que se aplique a México. Es nada más una historia. Pero todas estas cosas necesitan, quizá hasta ni se apliquen muchas de estas tecnologías en México porque no son necesarias y otras son mucho más necesarias, ¿no? Entonces, es cuestión de explorar y ver cómo y dónde meterse, pero quédense, trabajen localmente. Por eso les contaba y usé de ejemplo a Mauricio Rocha, porque de los arquitectos mexicanos, para mi gusto, es el que más usa materiales autóctonos. Perdón, aquí hay una maestra que tiene una pregunta. Es que no tenemos computadora para que se escuche. A ver. Independientemente de la negativa del futuro, pero creo que lo valioso, te felicito y los felicito a los dos, a Roberto y a ti, por haber sido compañeros de escuela, que esto nos ayuda a que sigamos con la inquietud y la urgencia, creo yo, de lo valioso también de tu conferencia, felicidades, de la necesidad de concientizar. Yo creo que es lo que nos queda en este ámbito universitario, como generación, aunque no tengamos las expectativas, pero creo que concientizar a los alumnos que tenemos en nuestro contexto es importante poder tener una esperanza de mejora, ¿no? Por lo menos de entender que podemos hacer algo menos grave de lo Camilo, y yo creo que tenemos mucho que poder seguir dejando una semilla, ojalá, de mejora, ¿no? Yo soy arquitecta y tengo mucha esperanza de que nuestros alumnos tengan también un ánimo de mejorar estamos viviendo. Gracias. Sí, tiene sentido todo eso, ¿no? Es la cosa, la cosa es que se tienen que poner las pilas. Se tienen que poner las pilas porque se están complicando las cosas mucho. En un rato, solamente el año pasado hubo 95 millones de personas que inmigraron a algún lado. En cierto momento, y mira, la Ciudad de México es una ciudad a la que constantemente migra gente, ¿no? Entonces, en cierto momento estas cosas se van a sentir. Entonces es mejor empezar a diseñar con esto en mente hoy para estar listos. Para estar listos a todo esto. Plantear cómo poder crear trabajos en formaciones pequeñas, y no estarnos concentrando en ciudades. Perdón, no escuché el comentario. Como el comentario que comenta nuestra Karina, de poder crear nuevos espacios de trabajo en localidades pequeñas, que ojalá podamos diseñar, ¿no? A los arquitectos, alumnos y profesores, podemos tener otro mundo de probabilidades. No estamos concentrando como una Ciudad de México. Creo que es caos, seguir estando en no pensar. La ventaja que esta generación tiene es que están conectados. Entonces, al estar conectados, generacionalmente tienen una ventaja impresionante ahí porque tienen acceso a muchísima información y a la vez tienen acceso a gente en otros lugares en el mundo. Entonces, les recomiendo, hay millones de grupos de diseñadores globales. Háganse miembros de alguno que les guste a ustedes. Investíguenlos primero, pero les garantizo que el 85% de todos estos grupos están pensando en cosas sustentables.
Y acuérdense que la sustentabilidad no es solamente a nivel tecnológico, hay sustentabilidad social y es hasta más importante que la sustentabilidad material y tecnológica. Muchas gracias. No, a usted. Nomás en redes sociales, por ejemplo. Le pregunta Arki X que si nos podía compartir su experiencia profesional en Dubái y Qatar en el desarrollo de las construcciones como rascacielos, centros comerciales e infraestructura. No, yo no hago nada de eso. Está- Me contrataron a mí en Nueva York para venir a enseñarles a dejar de hacer esas cosas. Entonces, estamos haciendo, los rascacielos no sirven y no sirven a nivel social. Si uno vive en un edificio muy alto, no conoces a tus vecinos, no hay interacción. Entonces, lo que estamos haciendo aquí falta mucho. En Qatar no sé, porque es otro mundo. La gente se confunde mucho. Los Emiratos no son como Arabia Saudita y como Qatar. Dubái es como Miami. Entonces, el problema que hay acá es que hicieron edificios muy altos porque creían en cierto momento que eso es lo que es ser ciudad. Y después hay casas, porque hay sobre el espacio y son muy poquitos. Solo el país entero tiene 8 millones de personas. Entonces no hay edificios medios. Entonces lo que sucedió es que las ciudades son súper, súper grandes y hay que manejar muchísimo acá para ir de un lugar a otro porque no hay edificios medios. Entonces lo que estamos haciendo ahora es volviendo a comprimir las ciudades. Y un ejemplo de eso es la Expo, el lugar donde se hizo la Expo, todos esos edificios están siendo reconstruidos en este momento como una ciudad de 25 minutos, en la que en 25 minutos uno llega a cualquier cosa que uno necesite caminando. Entonces, pues están trabajando mucho con ese tipo de cosas y a propósito la hicieron a la Expo metida en el desierto, en una zona en la que no va a inundarse en los próximos 50 años. Entonces eso está pasando mucho. Estamos ayudando al gobierno. Me trajeron para ayudar al gobierno a salvar sus zonas naturales. Hay muchos manglares aquí, pero hace 10 años, cuando empezaron a construir, destruyeron muchos de ellos, entonces estamos reconstruyéndolos. De la misma forma, por ejemplo, estamos imprimiendo en tercera dimensión enormes estructuras que tiramos en el océano para que los corales se peguen en ellas y empiezan a volver, porque ellos antes, de la misma forma en que en muchos países usaban adobe para construir, aquí se usaban ladrillos hechos de arrecife. Y ahora obviamente está protegido y no se puede hacer eso, pero hay que revitalizar esos arrecifes. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es enseñando en la universidad en interiorismo y arquitectura cómo ser sustentables desde el principio, pero a nivel investigación estamos trabajando con el gobierno para prepararlos para lo que viene. Y como es un gobierno muy accesible, no sé si han escuchado alguna vez una frase en inglés que entre mí y alguien importante como el presidente Obama, por ejemplo, hay 6 personas en el medio con las que yo tendría que pasar antes de poder hablar con alguien como Obama. Les llaman 6 grados de separación en inglés. 6 degrees of separation. En los Emiratos hay solo 2. Si alguien tiene una idea buena, se la da a uno de las personas que le dan consejo a los sheiks y esa idea está en el escritorio del sheik en una semana. Si al sheik le gusta, esa idea se construye en un año. Y así es como hicimos nuestra planta de reciclamiento. Tenemos la planta de reciclamiento más grande del Oriente Medio. Y es nada más porque a ciertos profesores se les ocurrió recomendársela a alguien que se la recomendó al sheikh. El sheikh decidió que era muy buena idea para ayudar al país y la construyeron. Y la construyeron con el edificio central construido por Zaha Hadid.
Entonces, mezclan la parte romántica rockstar de la arquitectura con la parte práctica de la sustentabilidad. Pero no estoy aquí para hacer más rascacielos. Ya hicieron el más alto del mundo, no necesitan más. No, todos esos edificios están vacíos, además. No hay suficiente gente para llenar esos edificios aquí. Pero ahora, por ejemplo, estamos haciendo toda una serie de barrios alrededor de la universidad que son autosuficientes y son caminables y los edificios mismos generan sombra para que en el verano, cuando es súper caliente aquí, se pueda estar fuera de todas formas. Y la realidad es que los abuelos de todos los chicos a los que yo les enseño vivían afuera, en el desierto, cuando hacía calor. Las 2 generaciones que le siguieron se pusieron muy fresas y necesitan aire acondicionado. Y ahora les estamos enseñando a no necesitar aire acondicionado para todo de nuevo. Entonces las casas tendrán aire acondicionado en los cuartos, pero no necesariamente en la cocina y en el living comedor y cosas así. Para que vivan más como vivían antes, que se les olvidó un poquito nada más. Y Qatar y cómo tratan a los trabajadores y todo eso, no es... acá hubo esos problemas hace 10 años y cuando salieron a la luz se los arregló a cierto nivel. Ningún lugar es perfecto, este no es un lugar perfecto, pero tiene la ventaja de que se mueve muy rápido, entonces solucionan problemas bastante rápido. Que bueno, quizá eso va al lado del hecho de que esto es una monarquía en ese sentido, ¿no? Pero eso les ayuda a moverse rápido y a prepararse contra el cambio climático. ¿Alguna otra preguntilla? Están trabajando con plasma. ¿Ya? Entonces ya son todos. ¿Alguien más tiene? Ahorita que mencionaba eso de que la gente o el grueso de la población pues no está pensando como en estas cuestiones de mitigar huella ecológica, en ecología. ¿Usted cómo siente que su trabajo sí genera o influye en la conciencia, ¿no? General de la Lo que sociedad? pasa que eso aquí es más fácil. Eso aquí es más fácil, pero porque el año antes de la pandemia, muchos de los profesores de distintas universidades y todo le explicaron al gobierno la importancia de la sustentabilidad. Entonces el gobierno hizo todo un año sobre sustentabilidad. Entonces de ese año salió la Expo y todo este tipo de cosas que fueron el resultado de estas pláticas y todo, pero por todo un año el tema del gobierno era sustentabilidad. Ahora no estoy seguro cuál es, pero es relacionado al agua, creo. Entonces los temas del gobierno están ligados a estas temáticas que son necesarias para la supervivencia de esta zona. Y eso ayuda muchísimo, porque entonces todas las escuelas primarias, todos los eventos que ellos hacen son en relación a este tipo de cosas. ¿Me están escuchando? Porque los tengo congelados yo. ¿Sí? Ok. Sí, ahí yo no estoy escuchándolos si dijeron algo. Ahí ya se movieron. No, ya, nadie dijo nada, ya soy yo. Pues quisiera agradecerte mucho, Camilo, que nos hayas hecho el favor de darnos la conferencia. Ya es la tercera vez. Te voy a comprometer para una cuarta el año que entra y ojalá nos puedas seguir asesorando también a los docentes, educándonos un poquito en esto. Y quisiera cerrar aquí con los alumnos, porque nosotros en la UAM Xochimilco nos consideramos una universidad de enfoque social. Y la verdad es que ya la UAM se está quedando atrás de muchísimas cosas, sobre todo con los nuevos retos que tenemos en el mundo. Y ojalá los alumnos que están aquí vean que ya esto cambió, como tú lo dices, ¿no? Esto ya se modificó y se necesita más. Y sobre todo que tengan ellos en la cabeza que ya no nos corresponde tanto a nosotros, a nuestra edad, sino a ellos, ¿no? Que ellos ahora sí Totalmente.
que están en un momento crítico en la historia del mundo y que tienen un gran reto, una responsabilidad, pero también es Enorme. enorme, y también Sí. saber que de ustedes depende, y sobre todo la importancia que le diste al diseño, que se quede en la cabeza que está una profesión ideal para cambiar al mundo y que les toca a ustedes reformular lo social, ahora sí que a nivel mundial, y que lo que hagan va definitivamente a hacer mella no solo en nuestra comunidad, sino en el mundo entero, ¿no? Claro. Te agradezco muchísimo la plática, Camilo, le damos un aplauso otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima, pero depende de ellos que haya una próxima. Así que se pongan a trabajar, así estamos vivos para la próxima. Mientras no nos tardemos 10 generaciones. Tiene que ser rápida la cosa, sí. Sí, nos la echamos en febrero. Pues muchas gracias, Camilo. Y muchas gracias a todos. En nombre de todo el Departamento de Síntesis Creativa, les agradecemos mucho la atención a este seminario, el último del año, y los dejamos. Muchas gracias por su atención.